La niña de Antonio quiere ser ministra. El mostrador del Toril, que es la zapatería de mi familia en Córdoba, era de formica marrón. Al otro lado, mi padre estaba sentado ante la caja registradora, que era una pieza de anticuario de primeros del siglo XX. Y un día puso encima de ese mostrador marrón, que yo recuerdo perfectamente, unos sobres color sepia muy grandes. Esos sobres tenían en una esquina el anagrama de la Escuela de Formación del Profesorado Sagrado Corazón de Córdoba. Y me miró de soslayo, que era como él me solía mirar. Me dijo, anda, rellena esto. Yo me quedé tan... Han pasado muchos años y todavía me emociono al contarlo. Me quedé tan sorprendida porque era la matrícula de magisterio. La ilusión de mi vida había sido ser maestra. Yo no sabía leer y cuando me preguntaban yo solo decía que yo quería ser maestra. No sabía lo que era ser maestra, pero yo lo decía. Y eso coincidió en una etapa de mi vida complicada, con 18, 19 años, y él puso esos sobres encima de ese mostrador. No me había dicho nada. Él se había ido a la escuela, había ido a secretaría, había cogido los sobres, los había traído y me los puso. Yo los rellené y me matriculé. Y hice mi carrera de magisterio. En ese momento él no podía saber si la niña chica de Antonio, que soy yo, y Antonio era mi padre, que en gloria esté, él no podía saber en ese momento si la niña chica de Antonio quiere ser ministra, como me decían algunos primajos que tenía yo por ahí un poquillo, tú sabes. Pero lo que sí supo y por lo que sí apostó fue porque yo fuera la primera mujer de mi familia que tuviera un título universitario, la primera. Después de mí han venido muchas, y muchos, gracias a Dios, muchos, sobre todo muchas. Pero en ese momento yo fui la primera. Y él apostó por eso. Y apostó porque él tenía un amor por aprender, un deseo absoluto por conocer, por saber, por formarse. Oportunidad que él no pudo tener, por desgracia, por la época en la que nació y en la que vivió, pero siempre apostó por eso. Una vez que yo entré en magisterio, quedaron atrás unos años de incertidumbre, unos años de una exigencia de conducta que yo no acababa de tener muy claro de por qué o por qué no, y sobre todo quedaron atrás unos años en lo que yo sentía dentro de mí algo a lo que no sabía ponerle nombre, pero que hacía que me rebelara. No sabía muy bien contra qué, pero tenía dentro de mí ese sentimiento de rebeldía y también un sentimiento de conquista. La universidad, la primera vez que puse el pie en la escuela universitaria, aquello fue un mundo maravilloso, desconocido, nuevo, pero también muy hostil. Fue una conquista diaria de un espacio que siempre había sido ajeno y también de soledad. Esa soledad que yo he vivido como mujer gitana universitaria, también la han sentido otros primos y primas míos, nuestros, porque en aquella época era muy poco, muy escaso y muy diseminado el alumnado gitano en las universidades. Bien es verdad que corre por ahí una idea de que en Andalucía todo es maravilloso y que Andalucía es la tierra de jauja y que de Despeñaperros para arriba la cosa se complica, pero que en Andalucía, entre gitanos y no gitanos, todo es maravilloso. Bueno, pues no es así, ¿vale? Y en esa época, os estoy hablando hace ya más de, no sé, muchos años. No quiero pensar tanto, ¿cuántos tengo? No quiero pensar qué edad tengo. En aquella época era más duro. ¿Por qué os cuento esto? Porque el título que yo le he puesto a mi intervención habla de eso, de una historia de conquista, de rebeldía, de conquista y de soledad. Y eso es algo que todos los que han venido después, aquellas que fuimos, como nos llaman ahora, pioneras, hemos intentado que no sintieran. Que no sintieran porque la universidad es la fuente del conocimiento, ¿cierto? Así es. Pero ha sido siempre un espacio que a los hombres y mujeres gitanos se nos ha vendido muy caro y no solamente en el tema económico, que también, sino sobre todo muy caro en cuanto a nuestra consideración por parte de la universidad. La universidad nos necesita,
necesita nuestros saberes, necesita nuestras experiencias, necesita nuestra forma de ver el mundo. Igual que nosotros necesitamos conquistar cada vez más espacios públicos que hasta ahora eran ajenos, también este en concreto nos necesita, a nosotras y a nosotros. Y yo creo que eso es algo que estamos empezando a entender y a ver desde hace poco tiempo. Esta jornada se llaman antigitanismo y universidad. ¿Qué es eso del antigitanismo? A ver, ¿qué es? ¿Qué es el antigitanismo? ¿Por qué hablamos de antigitanismo ahora? ¿Cómo funciona el antigitanismo? ¿En qué consiste el antigitanismo? ¿Por qué? El antigitanismo es un palabra, como yo le suelo decir a mis colegas, es un palabra nuevo, pero que viene a renombrar algo muy antiguo, que es la discriminación, el rechazo, el recelo. Todo eso es lo que se nombra ahora bajo ese nombre. La pregunta es, ¿cómo funciona? Porque la definición, ya os aviso, no la busquéis en la RAE, no la vais a encontrar. Podéis encontrar antisemitismo, pero no vais a encontrar antigitanismo. Tendréis que buscar en artículos y en otras publicaciones, en la RAE no. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el antigitanismo? ¿En qué consiste? ¿Por qué hablar de antigitanismo a estas alturas, en el siglo XXI? Pues es necesario, es muy necesario. ¿Por qué es muy necesario? Porque todavía, a estas alturas, se sigue invirtiendo lo que se llama invertir la carga de la prueba. Es decir, todavía los chicos y las chicas gitanos tenemos que demostrar el doble o el triple lo que podemos llegar a conseguir, lo que podemos llegar a hacer, lo que podemos llegar a contribuir, ¿no? Por eso hay que seguir hablando de antigitanismo. Y por eso hay que hablar de la lucha contra ese antigitanismo. La exposición que vais a ver dentro de un rato, que es una exposición que, como bien ha dicho Jesús, es una iniciativa de la entidad Asociación de Enseñantes con Gitanos, lo que intenta en el ámbito educativo y social y en el ámbito universitario, pero no solo en el universitario, es llevar conocimiento. Es decir, el antigitanismo tiene su primera piedra sobre la cual se ha ido construyendo a lo largo de los años en el desconocimiento. Y el desconocimiento hace que inventemos, creamos, interpretemos, pero no sepamos. Y lo que intentamos también con estas exposiciones de enseñantes es dar a conocer lo que hay, la realidad, no una interpretación, sino lo que existe. Por eso, cuando la veáis, veréis que es muy completa, habla de historia, habla de muchas cosas. Pero claro, no dejan de ser iniciativas que intentan llevar ese conocimiento. Al conocimiento se puede llegar de muchas maneras, es cierto. Estamos en la universidad, lo sabéis mejor que nadie. Pero hay una forma que es inexcusable para llegar a ese conocimiento. Y eso nos afecta tanto a las personas gitanas como a las no gitanas, que es la reflexión individual, el conocimiento individual y sobre todo también las relaciones individuales. Eso también es conocimiento. Y quizás en eso es lo que todavía no hemos sabido encontrar el equilibrio. Yo sé que es difícil en una universidad, con gente tan joven como vosotros, pues sacar tiempo, quitarle tiempo al TikTok, quitarle tiempo al Instagram, quitarle tiempo al Snapchat, se dice así, ¿no? Desconozco lo que es el Snapchat, pero debe ser la rehostia, porque mi hijo no deja de estar todo el día enganchado a la cosa esa. Y claro, se dan situaciones curiosas que seguro que todos y todas, las que estáis aquí, habéis vivido. Y es que hay una panda de amigos y de amigas y en vez de hablar entre ellos, hablan por el móvil. Que es la repera ya, ¿no? De la falta de comunicación y de la falta de entendimiento. Sé que es difícil quitarle tiempo a eso. Pero eso es lo que se necesita, lo que necesitamos todos, ser capaces de dedicarnos un tiempo a reflexionar. Hay que
hay que huir. Y esta universidad, igual que el resto, tiene que huir de varias cosas. Igual que nosotros, personas gitanas, tíos que estáis aquí, primos y primas, tenemos que huir también de esto. Huir del maniqueísmo. Aquí no hay malos, ni hay buenos. Aquí, esto no es una lucha, esto es una guerra. Eso es la imagen que durante muchos años se ha dado de la relación entre personas gitanas y no gitanas. Y eso hay que erradicarlo. Como decía al principio, todos tenemos el mismo DNI. Todos somos ciudadanos españoles. Yo de Sevilla, usted de Castilla, todos. Y como bien decía Jesús, nosotros llegamos antes de que España fuera España. Entonces, con lo cual aquí no caben diferenciaciones de otro tipo. ¿Pero qué pasa? Que se ha construido a lo largo de los siglos una historia basada en ese maniqueísmo de unos contra otros, de buenos contra malos, y sobre todo desde una perspectiva muy etnocéntrica, aquellos que sabéis de antropología me entenderéis, muy etnocéntrica desde lo occidental. Lo occidental es el saber con mayúscula y todo lo subalterno, todo el surglobal, todo lo que no es, todo lo que aquello en la antigüedad de la antropología se llamaba el primitivo, es lo que no vale. Y se ha ido construyendo el pensamiento. Y lo malo de esto es que ese pensamiento que se ha construido con teorías, con autores, con publicaciones, con enseñanzas, con dogmas, con doctrinas, nosotros los gitanos también nos lo hemos creído en muchas ocasiones. Y la relación tiene que variar. Esta es una relación de equidad, una relación de igual a igual, una relación en la que no puede haber rango. ¿Se necesita conocimiento? Sí, mucho. Se necesita relación, se necesita conversación. Para mí hoy es un honor que estéis ustedes aquí. Para mí es un honor que me estéis escuchando. Pero la que se honra es la universidad, con teneros aquí sentados. Porque es un espacio que se nos ha estado negando durante mucho tiempo. Y es un espacio que hemos empezado a conquistar. Digo bien, empezado a conquistar. Pero hemos empezado a conquistar. Y al igual que a este espacio, hemos empezado a conquistar otros que también nos habían sido negados y que habían sido muy hostiles con nosotros. El espacio público, el espacio político, que es al que yo me dedico, y muchos otros espacios que poco a poco se van conquistando. Esta sociedad necesita de nuestros saberes, ya lo dijo Sousa, lo conocéis, los estudiantes. O sea, el incrementar con saberes de todo aquello que hasta ahora se ha ido dejando a un lado es fundamental para enfilar el mundo en el que vivimos, que no es para nada, no sé si por suerte o por desgracia, yo no voy a hacer juicios de valor, pero no es para nada la sociedad en la que, por ejemplo, pasaron los tíos su juventud, en la que la pasó mi padre, que en gloria esté. Es un mundo muy distinto, es un mundo que me lo he anotado porque no quería olvidarme, ¿no? Hay una frase de Sousa maravillosa que dice: es un mundo donde la dominación está unida y la resistencia está fragmentada. Ese es el mundo en el que ustedes os movéis, en el que vais a terminar de ser adultos. Es el mundo donde vais a construir vuestra vida. Y es un mundo que necesita que cambiéis algunas cosas. Los que estamos aquí lo intentamos ya en nuestra época y seguimos intentándolo. Pero el futuro que viene es un futuro complicado y necesita de todos nosotros, absolutamente de todos nosotros. Dice Bauman que la incertidumbre para ver cómo los cambios se desarrollan a esta velocidad de vértigo es tan grande, esa incertidumbre, que ha acabado por debilitar lo más importante, lo que nos hace humanos a todos, que es los vínculos emocionales, los vínculos afectivos. Esos vínculos se han ido debilitando y necesitamos recuperarlos. Y en nuestro caso, en el caso que hoy nos ocupa, que es el tema de la población gitana española, esos vínculos se han deteriorado a lo largo de siglos y siglos y siglos. En la exposición tendréis ocasión de ver y yo os recomendaría y os pediría encarecidamente que le dediquéis un tiempito a leer cada uno de los paneles, porque en esos paneles se recogen la historia. Y esa es una historia de desencuentro que hay que conocer, pero no para anclarse en ella, sino para conocerla y superarla.
Yo os recomiendo encarecidamente que le dediquéis un tiempo, a pesar de que estéis todos muy ocupados con exámenes y esas cosas, pero de verdad que merece mucho la pena. Y también quería decir, no sé cuánto tiempo llevo, yo puedo estar hablando hasta mañana, hasta pasado mañana. 45 minutos es suficiente. Un ratito más. A las 6, como mucho, tenemos que haber terminado. 6 menos 5. Bueno, pues entonces, para no... voy a terminar con una parte que a mí me gustó mucho incluir en mi tesis, porque habla de una vivencia de una niña de 6 años, y quizás eso os ayude a entender qué sentimos nosotros, los hombres y las mujeres gitanos, cuando suceden cosas así, ¿no? Y quería contarlo, y no me quiero ir sin leerlo. La tienda de Magdalena estaba en la acera enfrente de mi casa. Yo vivía en el 26 duplicado de la calle Don López de Sosa. Esa tienda la regentaba un matrimonio formado por Manolo y Magdalena, que debían de llevar allí toda la vida, porque yo era una niña y ellos eran ya mayores, o así me lo parecían a mí, aunque entonces, con 6 años, a mí mayor me parecía todo aquel que medía más de 1,5 metros. Mi madre hacía la compra todos los días en esa tienda, con una moneda de 50 pesetas con la cara del dictador, que mi padre le dejaba en la mesa de la salita antes de salir para la pescadería. Yo misma crucé muchas veces esa calle que separaba mi casa de la tienda, ante la vigilante mirada de mi madre en el balcón, para comprar una bolsa de leche fresca, una telera de pan o un kilo de patatas. Porque en mi niñez los críos andábamos por la calle con una libertad que ahora probablemente sería objeto de juzgado de guardia. Este matrimonio tenía una hija que tenía mi edad. El nombre lo he olvidado, lo reconozco, y yo creo que se entenderá por qué. El colmado tenía 2 puertas. En una estaba toda la parte de la verdura, la leche, no sé qué más, y en el otro estaba toda la parte del pan, de todo esto. 2 puertas que daban a la calle. Y en medio de esas 2 puertas estaba la puerta de la barbería, ¿vale? En aquella época en la barbería solo entraban hombres, obvio, barbería solo había hombres. Con lo cual la chiquilla cuando quería jugar se cruzaba de acera y se venía a mi puerta a jugar conmigo. Y jugábamos a veces a la goma, a la comba. Ustedes dirán, ¿qué es eso, por Dios? La comba, la goma, ¿qué es eso? Pues eso son juegos. Os recomiendo que los recuperéis. Y jugábamos, ella tenía la misma edad que yo, año arriba, año abajo, 6 años. Es cierto que yo muchas veces le decía que subiera a mi casa. Yo vivía en el primero, derecha. Con 6 años quería enseñarle, si ese año los Reyes Magos me habían traído una muñeca, nunca me trajeron el cochecito de capota, nunca. Pero y la chiquilla no subía. O otro día le decía, sube a merendar, no subía. Bueno, pues vale, pues no sube, ¿qué le vamos a hacer? Un día, una tarde, estábamos jugando a la goma. Aunque ahora yo no lo parezca, yo de pequeña e incluso de jovencita era, mi tío Bonoso, que en paz descanse, me decía la alambrija, porque era un alambre puro, era una guita. Y además estaba todo el día pegando saltos, en fin, no sé cómo mi madre, la pobre mía, me soportó, pero bueno. Y yo saltaba muy bien a la comba, pero muy bien. Y esa tarde yo le gané a saltos. Bueno, para que lo que no sepan lo que es una comba, que seguramente habrá gente que no sepa lo que es una cuerda que consiste en dar muchos saltos seguidos. Y ese día le gané yo a la comba. Y ella se enfadó mucho. Me molestó ese día que yo le ganara. Y no sabía qué decirme. Y me dijo, gitana. Y se cruzó la acera y se metió en la tienda. Yo tenía 6 años. Me dijo gitana también como si me hubiera dicho, está lloviendo. O sea, no entendí nada. No entendí absolutamente nada. Con los años lo entendí. O sea,
no era suficiente ni era importante las horas y horas y horas de juego allí en la calle, el conocimiento de su familia con la mía y de la mía con la suya. No, en ese momento de enfado, el peor insulto que se le ocurrió a una chiquilla de 6 años fue ese. Entiendo que fue porque en su casa lo había oído, obvio, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque a veces uno cae en el error de pensar que la idea que tiene del otro es lo que es el otro. Y eso camina en 2 direcciones, ojo. Camina de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Y eso es un error que solo la experiencia, los años y el haberte caído y haberte levantado te da. Yo os invito a que no caigáis en ese error. Os invito a que reflexionéis. Os invito a que evitéis, como decía, ese maniqueísmo, ese pensamiento occidental. Os invito a que buceéis en los saberes de los subalternos, a que leáis aquellas cosas que os pueden enriquecer y sobre todo a que vuestro día a día os acostumbréis a algo muy sano, pero que últimamente no se practica mucho, que es ponerse en los zapatos del otro. Como decimos entre nosotros, salud y libertad. Muchas gracias, Trinidad, de verdad ha sido todo un placer escucharte y que me imagino que además sirve pues para estos gitanos y gitanas jóvenes que están llegando a la universidad, que tengan ese espíritu de lucha que has tenido tú, que no se rindan, que continúen, que de verdad desde la universidad estamos de verdad haciendo una política inclusiva que tenéis que aprovechar, porque de verdad, gracias rector, gracias delegada rector por estar aquí con nosotros, gracias tíos por haber venido, habéis venido todos, y eso es una forma de tratar de establecer puentes y lazos. Ahora me gustaría, si os parece bien, antes de pasar a ver la exposición, bueno, pues si os sugiere alguna pregunta o alguna duda o alguna cuestión que queráis que Trinidad os pueda responder. A mí me encantaría que alguien me dijera algo. Pues este es el momento. Échate para allá. Algo. Este es el momento. Así que os cedemos la palabra para que os animéis a preguntar lo que queráis. Trinidad está abierta a todas y cualquier pregunta. ¿No lo veis? Deseando. Venga. Sí, yo he estado 12 años en Granada trabajando. Tú vienes de ahí. Bueno, lo digo, ¿cómo es la integración? Porque la comunidad andaluza es donde más población gitana tenemos, ¿no? En España. ¿Cómo estáis viviendo ahí ese proceso? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Empezamos malamente. Malamente. Yo os pediría, por favor, y con toda la humildad del mundo, que borréis de vuestro léxico la palabra integración. Aquí no se integra nada porque es que nosotros somos. No tenemos que integrarnos, somos, primera cosa. Segunda, lo he dicho al principio, es verdad que corre por ahí la idea de que Andalucía es la panacea, de que allí todo es genial, divino de la muerte, y nos dedicamos a bailar y cantar bulerías todo el día y esas cosas. No. Andalucía es como cualquier otra tierra. Y las personas que viven en Andalucía, gitanas y no gitanas, tienen los mismos problemas que puedan tener en cualquier otra tierra. Trabajo, la salud, los niños, las niñas. Lo mismo. ¿Qué pasa? Y eso me lleva otra vez a la exposición. No es casual que en Andalucía haya un volumen de población gitana mayor que en comparación con el resto de España. No es casual, no es una casualidad. No es que a Andalucía nos guste mucho el sol y la playa, que también. Es porque eso viene de muy atrás. Y es bueno conocer la historia para saberlo. Viene de muy atrás. En un momento dado, en una de las muchísimas pragmáticas, se delimitaron una serie de municipios donde había que forzosamente asentarse la población. Esa serie de municipios, el mayor número de ellos estaba en Andalucía, con lo cual el asentamiento viene desde hace mucho tiempo, de hace muchos siglos.
¿Cómo lo hemos vivido? Pues con sus más y con sus menos. Seguimos teniendo barrios vergonzosos, seguimos teniendo en Andalucía, Sevilla, Granada, en Almería, como en cualquier provincia de este Estado español nuestro. Y se sigue viviendo y se sigue, a mi modo de ver, cayendo en el mismo error. Durante décadas se ha asociado la idea de pueblo gitano, cultura gitana, hombres y mujeres gitanos con pobreza, marginación, lumpen, todo eso. Eso ha sido un error enorme que estamos pagando ahora. Porque esa asociación maldita y perversa ha hecho que ahora cueste mucho trabajo separarlo. Y hay grandes iniciativas. Yo lo comentaba... ¿Dónde está Esther? Ahí. Lo comentaba con Esther antes. ¿Alguien sabe que el premio a la excelencia del impulso a la lectura se le ha dado, de todo el Estado español, se le ha dado a un colegio que se llama Andalucía, que está en las 3000? ¿Lo sabe alguien? ¿A que no? Porque eso no es noticia. ¿Por qué este colegio? Este colegio está en las 3000 viviendas y el 99,99% de su población, de sus críos, de sus niños y de sus niñas, son chicos y chicas gitanos. Y ha tenido este año el premio a la excelencia en el impulso a la lectura. ¿Ha salido en algún medio? ¿Lo sabe alguien? Me parece que no, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay mucha gente trabajando y que llevan muchos años trabajando para romper ese binomio entre lo que es la consideración que se le tiene que tener al pueblo gitano y el resto de problemas que tienen que ver con la pobreza, pero no con el tener una concepto de etnias. Lo de antropología sabéis que está así, pero bueno, no con el hecho de pertenecer a una etnia concreta, ¿no? Y allí lo único que sí nos ha salvado, y eso sí es cierto y hay que reconocerlo, es que será por carácter del andaluz en general y de la aportación que el pueblo gitano ha hecho a lo andaluz, que ese carácter sí es algo más abierto que en otros lugares. Eso es cierto. Eso es cierto. Somos más abiertos, los unos, los otros y los de en medio. Gitanos, los gachés y los entreverados, todos más abiertos. Pero eso no quiere decir que no haya habido problemas, que no sigan habiendo problemas y que sigamos con el mismo discurso que cuando vamos a cualquier otro sitio. Hay que conquistar la universidad y hay que formarse. ¿Por qué? Porque conquistar la universidad es abrir un ariete, un camino que lleva a muchos sitios. No es obligatorio ser universitario, claro que no, hasta ahí, nada más faltaría. Pero es un muy buen ejercicio para seguir conquistando. Ya me callo. Es que no puedo contestar, me enrollo. Que yo te lo había preguntado porque he querido ser muy rápido para no hacer pregunta coloquio pero que aquí, por ejemplo, en Andalucía, en Castilla y León, tenemos más de 100 centros donde hay una guetificación, es decir, se ha dado ya un paso, se ha avanzado, pero al final tenemos una guetificación, por ahí iba. Y quería ser muy rápido para hacer preguntas rápidas, pero que ese problema existe. Ese problema existe en toda España. Los colegios gueto son una presencia en toda España. Y a mí me molesta tener que denominar los colegios guetos, porque parece como que hay muchos chicos, muchas niñas y niños gitanos, pues entonces, yuyu, ¿no? Y es cierto, es verdad que una de las cosas que se le piden ahora, tanto en Andalucía, a la comunidad autónoma, y aquí me imagino que también, es la desguetización de los centros, que haya más mezcla. Claro, eso es verdad, pero yo también me pregunto que por qué tiene que ser forzosamente malo que haya población gitana en un centro de manera mayoritaria. ¿Dónde está la raíz del problema? Eso es algo en lo que no he conseguido que me contesten. ¿Cuál es el problema de eso? No debería ser un problema. Son críos, niños que están en la escuela aprendiendo. Lo mismo da en Sevilla, que te digo, la Andalucía, o si te vas al Altair, que es la rehostia en verso, que es del Opus Dei. La historia está en que hacer un problema de eso y que eso se haya convertido en un problema tiene unas raíces muy profundas y a esas raíces no llegamos. No sé si porque no queremos o porque no sabemos. ¿Más preguntas? ¿Estáis Enrique, Rafaela?
El micro, por favor. Gracias. Yo como gitano llevo más de 30 años como mediador de los colegios y los institutos de aquí. Pues claro que nos sentimos a veces, cuando hacen esto para nosotros, vemos que es una discriminación. ¿Por qué solamente a niños gitanos les apartan y les meten en un aula? ¿Por qué? Le preguntas a los padres, y claro, te preguntan el por qué son niños gitanos, no hay otros niños, son niños gitanos, ¿por qué les apartan? Vas allí y la única razón que te piden y te dan que no tienen el mismo nivel y van un poco más atrasados. Y como van atrasados un poco, pues estorban a los otros, ¿vale? Esa es la razón que te dan. O sea que todos los niños, con todo mi respeto, a la mayoría mayoritaria para allá, como yo digo yo, ellos tienen siempre la base fundamental de que son muy estudiosos y que estudian muy bien y que lo llevan todo bien. No tiene imaginación de decir, lleva un retraso y la apartamos con estos niños. No ha habido eso. Eso lo hemos vivido nosotros. Y yo llevo, pues ya te digo, 30 años luchando por eso. Gracias a Dios, hay sitios que no, pero todavía quedan sitios que sí. Y ese es lo que yo digo y lo que a nosotros nos choca. La raíz es que para nosotros y para los padres es discriminación, que los apartan. Pues el gitano, porque si un niño dice que va atrasado, lo lógico es que le den apoyo escolar, no que los aparten. Como un niño payo, necesita apoyo, que le den apoyo, no que los aparten también, pero es que a ningún payo los aparta, solamente a los gitanos. Eso es un prototipo que hay que luchar contra ello, ¿eh? Efectivamente, tío. Eso intentaba, no sé igual si no me he explicado bien cuando me ha preguntado él. El problema no es que en un colegio haya muchos niños y niñas gitanos. Eso no tiene por qué ser un problema. De hecho, eso no es un problema. Como si me dices que es que en este colegio hay muchos niños rubios. Pues nada, vamos a mezclarlos para que no haya tantos rubios. Es una majadería. ¿Qué pasa? Que como usted bien dice, ese es un hecho que por desgracia hace tantos sitios, yo lo conozco muy bien en Andalucía. Es verdad que hay problemas, que hay críos que tienen un desarrollo madurativo más lento, más distinto, que necesitan, críos en general, y que necesitan el apoyo. Yo tengo 2 hijos, mi chico ha pasado por todos los apoyos habidos y por haber, y otros más que me he inventado yo. Quiero decir, que eso es algo que cuando se da hay que combatirlo. Es cierto que a veces, como decía antes, se asocia población gitana, niños y niñas gitanas, colegio gitano, barrio gitano, discriminación. Y es una asociación perversa y maldita que hay que romper, pero hay que romperla dándole una patada, no hay otra manera. Porque no debería ser un problema que en un bar, en una zona de una ciudad donde toda la inmensa mayoría es población gitana, el colegio cercano a esa zona tenga niños gitanos, claro, si es que viven allí. Eso no debería de ser un problema. Y en puridad no lo es. El problema es cuando los problemas o las circunstancias que esos críos llevan al colegio se convierten en un problema para su desarrollo. Separar el desarrollo educativo y social de esos críos de los problemas que pueda haber. Hay una norma para los gitanos y para los payos no, porque para ellos es una norma que tiene el colegio o el instituto, tiene una norma. O sea, la norma es para los gitanos solo. Aparto y ya está. Y la norma para los payos no hay. Pues eso es lo que hay que romper, tío. Eso es lo que sentimos, lo que siente la mayoría de payos. A eso me refería, hay que romper ese maniqueísmo. Aquí no estamos unos contra otros ni otros contra uno. Una única pregunta más, si queréis, por ir terminando. Yo solo añadiría una cosa más, si te parece, tío, y Trinidad. A lo mejor, por asumir también nuestro grado a lo mejor de culpa, es que a lo mejor esos maestros o maestras tampoco, los pobres, han tenido una formación adecuada
para poder trabajar con niños y niñas gitanas todavía. Ahora sí, ahora ya sí se está teniendo, pero hasta hace muy poco tiempo no se sabía nada de la historia, de las tradiciones y la costumbre. Los maestros y maestras jamás se les había enseñado en las facultades de educación, si tenían alumnado gitano, qué códigos hay para hablar con la familia, etcétera. Bueno, es una única apreciación. La última pregunta, si te parece bien, tenemos una profesora bueno, pues las dos últimas de Brasil. En Brasil ya sabéis que es el único presidente que ha habido gitano, Juscelino Kubitschek, brasileño. Por lo tanto, te damos como brasileña la palabra y cierras tú, si te parece. Sí. Vale, pues empiezas y terminamos lo más rápido posible porque ya se nos va el tiempo. Gracias. Vale, gracias. Como dijo Aparicio, soy de Brasil y estoy sintiendo en la piel el prejuicio porque investigo la cultura gitana y no consigo tampoco oportunidades de becas, espacio. A veces tengo que estar luchando mucho para ser oída. No soy gitana, pero soy extranjera y paso por este prejuicio también como extranjera. Soy una psicóloga en formación de antropóloga y tengo este prejuicio también. Así que entiendo mucho de esta parte de vivir y vivenciar. Pero mi cuestión está en la población gitana en Brasil es invisible. No hay tantas políticas, tampoco hay incentivo para la educación. ¿Y cómo funciona para los jóvenes gitanos? Si hay becas, ayudas, porque la universidad se necesita mucho. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona desde tu punto de mirada? Yo no sé el sistema brasileño, como comprenderán, no lo conozco. Presumo que igual no hay sistema. Puede ser. Es verdad que aquí en España no hay una línea concreta que vaya dirigida a chicos y chicos gitanos por el hecho de ser gitanos, pero sí hay espacios dentro de la universidad donde hay lo que antiguamente se llamaba discriminación positiva, ahora se llama de otra manera, que lo que viene a decir es que, bueno, que aquel que tenga, como bien decía, el rector lo decía en su intervención, aquel que tenga deseo, vocación, ganas y tenga un problema económico lo puede solventar. En Andalucía pasa. No por ser gitano, ojo, no por ser gitano, pero sí por cuando se intenta incentivar que cada vez más población gitana entre en la universidad, ¿vale? No hay una beca específica. De entidades privadas sí las ha habido. Pero es una deuda. Es una deuda. Es una deuda, si solo fuera esa, corazón mío. Si solo fuera esa. Última pregunta, por favor, por el tiempo. Sí, perdón. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar ya no generalizar. O sea, quiero decir gitanos o payos, porque está claro que hay payos con muchas circunstancias y pasa lo mismo con la población gitana, y no todos son iguales, ¿no? Y yo creo que estamos ya en una etapa en la que había que un poco superar la situación de generalizar, porque eso nos impide el poder afrontar de verdad dónde están los problemas. Está claro que hay población gitana con mejores condiciones sociales, por decirlo de alguna manera, y población gitana con peores condiciones sociales, igual que pasa con la población no gitana. Antes se hablaba porque he pedido la palabra a raíz de lo de la escolarización. Pues indudablemente hay colegios, los colegios que se consideran guetos, lo que se considera es que tienen menos rendimiento escolar, no se tienen los mismos resultados escolares que otros, y ese es el problema. Eso aleja una familia no gitana. Cuando le hablan de un colegio, en cambio es un gitano, dice, uy, si voy a mi niño, allí no va a sacar buenos resultados. Y aquí es donde entran las administraciones. O sea, no se puede aplicar café con leche para todos. En las zonas sociales donde hay más necesidad, hay que hacer mayor esfuerzo social, porque no solo es cuestión de la escolarización, el entorno social, la familia, son un montón de factores los que pueden hacer romper esa situación. Y eso es lo que yo creo que, yo lo que he hecho en falta. Y ese es un poco el problema. De hecho, doy un último dato y te dejo hablar. Cuando salen los datos de asentismo escolar en Valladolid, el asentismo escolar donde es más alto son en las zonas de Delicias Pajarillos, que son las zonas donde hay mayor población gitana y mayor población no gitana con menor renta.
Es decir, donde hay menos renta económica de Valladolid, y la población gitana es una minoría dentro de esas zonas, pues, o sea, aquí dice que no se puede decir que sea porque iban los gitanos, porque no es así, porque es donde vive la población de menor renta, pero la administración no hace el mayor esfuerzo de inversión social en esas zonas, que es donde entiendo yo que había que hacer para corregir esa situación. Perdonaré. Yo estoy de acuerdo con usted y estoy en total desacuerdo con usted, y me voy a explicar. ¿Que las instituciones tendrían que hacer más de lo que hacen? Por resumir en una frase simple, obvio. Me parece que, vamos, no merece la pena ni discutirlo, porque es que es obvio. No ahora, como le decía ella, si solo fuera esa deuda. Pero estoy en desacuerdo en una cosa, y esta es mi opinión, y no va a ninguna parte más allá de mi persona, ¿vale? Y con el debido respeto. Circunscribir el problema del antigitanismo a una cuestión puramente económica o de medios materiales es una simplificación muy atrevida. Muy atrevida. Se lo digo desde el más absoluto de los respetos. Muy atrevida. Puede ser o no. Puede ser o no. Es muy atrevida. Y creo que este no es el mejor foro para darle a proyectar esa opinión que quizá usted y yo, por la edad que creo que somos de la misma quinta, podamos tener de experiencia. Ellos son muy jóvenes, no pueden sacar esa conclusión. No deben sacar esa conclusión. La cuestión gitana no se arregla solo con dinero. De hecho, no se arregla con dinero. Se arregla con muchas otras cosas que son intangibles, no pesables y no medibles. Y eso es importante. A mí me gustaría que se quedaran con que no se quedaran con ese comentario. Es cierto, que lo he dicho en mi intervención, por desgracia, durante décadas y décadas y décadas y décadas, población gitana, problemas, pobreza. Población gitana, marginación. Población gitana, lumpen. Población gitana, delincuencia. Década y década, y ha nacido gente, y ha crecido gente, y se ha casado gente, y se ha muerto gente con esa historieta. Y eso, como decía mi madre, como sigue diciendo mi madrecita, de aquellos polvos vienen estos lodos. Muchísimas gracias, Trinidad. Os pido 2 minutos, que vamos a ver un vídeo de 2 minutos solamente. Y os vamos a dar 2 papeles, uno de color rosa y otro de color verde, porque para ver la exposición es imposible todos verla de forma continuada. Unos la vais a empezar a ver por arriba y otros la vais a empezar a ver por abajo en función del papel que os van a dar para que nos dividamos, si no es imposible verla y poder extraer conclusiones. Tenemos el placer, además de que quien nos lo va a explicar, José Eugenio Abajo, que le veo por allí, uno de los máximos exponentes de la Asociación Estudiantes con Gitanos y uno de los profesionales de la educación que más ha trabajado en el campo de la educación del pueblo gitano. Tenemos el placer de que te vamos a escuchar esa explicación. ¿Qué pueblo es el que sale de la India hace más de 1000 años y ahora es uno más en España? El pueblo gitano. ¿Qué pueblo queremos ver en los libros de texto y en el currículum que ahora no aparece? El pueblo gitano. ¿Qué pueblo antiguamente era ágrafo y ahora escribe su propia historia y cultura? El pueblo gitano. En 1847, ¿a quiénes se les obligaba a documentar de dónde procedían sus caballerías? A los gitanos y a las gitanas. ¿A qué pueblo pertenecen los idiomas romano y caló? Al pueblo gitano. Programas televisivos como los Gypsy King crean y difunden prejuicios contra el pueblo. El pueblo gitano. ¿A quiénes pretendían exterminar en la Gran Redada de 1749? Al pueblo gitano. ¿Qué pueblo ha tenido un gran avance educativo en 30 años pese a la segregación de algunos centros? El pueblo gitano. Historia y cultura del pueblo gitano. Visita nuestra página web para ver o programar la exposición.
Muy bien, muchas gracias.